Queridos hermanos, hermanas, vamos a iniciar esta prédica y esta reflexión sobre el Apocalipsis, esta vez tocando los capítulos 2, 3, 4 y 5, y sobre el mensaje a las iglesias y el preludio de lo que es los juicios de la época de la tribulación, cuando nuestro Señor Jesucristo venga por segunda vez a la tierra. Vamos a compartir la pantalla y seguimos de esta manera, una presentación. Bueno, las anteriores prédicas han hablado de la introducción de lo que es el Apocalipsis, y ahora estamos entrando, ¿no?, a lo que es, ¿no?, el mensaje a las iglesias, a las iglesias que están en el capítulo 2 y 3 del Apocalipsis, lo que vendría a llamarse las cosas que son, según el lenguaje del Apocalipsis. Las 7 iglesias estaban situadas en Asia Menor, en Turquía, lo que hoy es Turquía, y estaban prácticamente colocadas de una forma como empezando por Éfeso y terminando en la Odisea. Si hacemos el recorrido casi en el sentido de las agujas. Entonces, las iglesias eran Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadelfia y Laodicea. Recordemos que en el Apocalipsis, en los capítulos 1, del 1 al 20, versículo 1 al 20, se relata las cosas que has visto. Ahí Juan tiene una visión de la revelación del Señor Cristo. Y posteriormente, ¿no?, en las porciones del Apocalipsis que tienen que ver, ¿no?, con el capítulo 2 hasta el capítulo 3, verso 22, se relatan las cosas, el mensaje a la iglesia. Y en los capítulos 4 adelante a 22 se muestran las cosas que han de ser después. En cada carta que sea dirigido a estas iglesias se hace una dedicatoria, una descripción, una aprobación, una denuncia, una exhortación, una advertencia y una promesa. Por otro lado, hay que tener en cuenta que aunque estas cartas están dirigidas de manera específica a estas 7 iglesias, ¿no?, se puede notar que hay una trascendencia en el mensaje. De hecho, se puede notar que pueden ser interpretadas e inferidas en los siguientes 3 sentidos. Primero, entender que tiene que haber una aplicación directa a las iglesias en cuestión. Segundo, hay una aplicación universal, que es para cualquier tiempo de las iglesias. Y tercero, una aplicación personal al creyente como cuerpo. O sea que estas cartas no quedan ahí, ¿no?, en el momento que se escribieron, sino que tienen una trascendencia. Bien, veamos. Estos mensajes que se hacen a las 7 iglesias, hay un mensaje común para las 7 iglesias. Que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice. Este mensaje es común a las 7 iglesias y tiene una repercusión importante, que dice, nos está impulsando, nos está motivando a que oigamos y hagamos caso lo que dice a este mensaje. En todo caso, es una revelación de lo que Jesucristo está diciendo al mundo creyente, ¿no?, al mundo creyente, no solo de esa época, sino de épocas. Entonces, empecemos. A cada iglesia, ¿no?, se le ha dado un mensaje. La primera iglesia es la iglesia de Éfeso. Éfeso era una ciudad idólatra, dedicada a Diana, y era de una de las ciudades más importantes de esa época. Por eso yo creo que Jesucristo la elige como primera iglesia. Jesucristo se presenta el que tiene las 7 estrellas en su diestra, ¿no? Las 7 estrellas simbolizan, ¿no?, a los ancianos, a los líderes de las iglesias. Entonces, Jesucristo tiene control sobre las iglesias y los maneja en su diestra, porque Él está manifestando que tiene control.
En la iglesia de Éfeso había un celo por la pureza doctrinal y práctica. Eran firmes en su actitud de fidelidad al Señor. Tenían un conocimiento teológico y la disposición práctica, pero lamentablemente parecería que habían perdido la perspectiva espiritual, el fervor de la fe, o sea, en otras palabras, el primer amor. Cuando uno recibe a Cristo es como si tuviera el primer amor. Se siente motivado y quiere estar todo el rato con Cristo. Es como si conociéramos el primer amor. Es como cuando el novio conoce por primera vez a la novia y viceversa, ¿no? Primer amor. Pero este primer amor muchas veces se enfría, ¿no? ¿No? Veamos en los matrimonios, después pasan unos años y hay un enfriamiento. Bueno, parecería ser que la iglesia de Éfeso había sufrido ese detalle, ¿no? El primer amor es la prueba de la nueva vida en Cristo. Podemos leer en 1 Juan 3:13 justamente. Ese primer amor en la iglesia de Éfeso se había enfriado a pesar de la pureza doctrinal. Habían permanecido ortodoxos. La rutina cedía a la espontaneidad. Conceptos tópicos, las frases suplantaban a Cristo mismo. La obra de Dios cobra más importancia que el Dios de la obra. Y la iglesia de Cristo que el Cristo de la iglesia. Cristo no nos ama por lo que somos, sino pese a lo que somos. Hay iglesias hoy en día que tienen un celo doctrinal, trabajan arduamente, pero sufren un enfriamiento espiritual que afecta en su vida diaria. Dejan entonces el primer amor. Eso le pasó a la iglesia de Éfeso. Por eso le dice un reproche, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Por eso le dice, recuerda de dónde has caído y arrepiéntete, ¿no? Y le da la promesa de al que venciere le daré de comer el árbol de la vida. La palabra vencer, ¿no?, se traduce como el hecho de que aquellos son vencedores, aquellos que han entregado su vida a Cristo, aquellos que han nacido de nuevo y que son parte del cuerpo de Cristo. O sea, que somos vencedores, ¿sí? Entonces, todo aquel que ha vencido es prácticamente aquel que ha recibido por fe al Señor Jesucristo. La segunda iglesia es Esmirna, se llama la iglesia sufriente. Esmirna poseía una escuela de medicina e imprimía su propia moneda, tenía una cierta independencia respecto al Imperio Romano. Era importante esta ciudad también de modo comercial y fue la ciudad de nacimiento del poeta Homero. La palabra Esmirna significa mirra y está asociada a la tribulación y a la pobreza. No quiere decir que la ciudad era pobre, la ciudad era rica, pero la iglesia pequeña que había nacido de creyentes en Esmirna estaba sufriendo persecuciones, pruebas y tribulaciones. Las tribulaciones que va pasando el creyente, queridos hermanos, tienen un propósito. Por ejemplo, tienen el propósito de hacer que buenos cristianos sean mejores. Segundo, disciplinar a cristianos que se han apartado. Tercero, manifestar el poder guardador y la gracia de Dios. Cuarto, dar al cristiano la oportunidad de tener comunión en los sufrimientos de Cristo. Colosenses 1:24. Quinto, derrotar a Satanás en su propio juego. La palabra tribulación, traducido del griego, quiere decir asedio, presión, cualquier cosa que es una carga en el espíritu. La iglesia en Esmirna era pobre y abierta, pero espiritualmente era rica. Una iglesia pobre que no tenía recursos por la persecución. Aparentemente la persecución sufría porque los judíos que odiaban a los cristianos, los denunciaban con los romanos, entonces ellos les perseguían y no les dejaban surgir, si se quiere. Entonces, la iglesia en Esmirna era pobre, pero espiritualmente era rica. Tuvo que soportar la blasfemia de los judíos. Por eso Jesucristo, ¿no?, les dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida.
La corona es el premio que los creyentes van a recibir cuando nuestro Señor Jesucristo vuelva. La corona viene de la palabra griega estéfanos, quiere decir un collar de laurel, que se daba a los competidores, ¿no? En las competencias atléticas, al final al ganador, a los ganadores. Jesucristo tiene coronas, pero coronas importantes, no de laurel, coronas, premios especiales para los clientes que han tenido la perseverancia de seguirlo y de estar con él. Es el galardón premio que van a recibir los creyentes. Los creyentes de Esmirna eran perseguidos y acusados ante las autoridades romanas por este grupo de judíos, a quienes Juan describe en esta carta como la sinagoga de Satanás. Y en Esmirna la iglesia sufrió. Miren que Esmirna no recibió reproches, ¿sí? La tercera iglesia a la cual se manda la carta es Pérgamo. La palabra Pérgamo quiere decir matrimonio consumado. Era una ciudad famosa por su biblioteca que albergaba más de 200,000 volúmenes. Probablemente de ahí viene la palabra pergamino. La palabra pergamino se asocia al rollo. En esta ciudad de Pérgamo adoraban a Esculapio, el dios de la terapeuta. Como las otras ciudades era pagana. Y aquí se habla del trono de Satanás. ¿No? Yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás. Probablemente el trono de Satanás esté asociado al sistema de gobierno, ¿no? Ejecutivo y judicial que había allí en Pérgamo. No se olviden que Satanás gobierna el mundo. Dios le está permitiendo que tenga potestad sobre el mundo. Y por eso suceden tantas cosas malas. Satanás quiere desviar la fe de la gente. Hay un reproche para esta iglesia, ¿no? Porque ellos, ¿no?, tenían ahí o retienen a la doctrina de Balaam. Balaam era un profeta que se relata en el libro de Números, capítulo 22 a 25. Un profeta que se sometió a los reyes de Madián y Moab, que eran enemigos de los israelitas. Enseñaba que no era incorrecto comer cosas sacrificadas a ídolos ni cometer fornicación. Lo enseñaba este profeta. Probablemente aquí en la iglesia de Pérgamo había gente que se había metido con esta doctrina y estaban distrayendo el pensamiento y el creer cristiano. Había una práctica libertina y de antinomianismo, o sea, liberal. Estaban los nicolaitas, una secta que probablemente era tipo gnóstica. Entonces entró la mundanalidad en la iglesia de Pérgamo. Por eso Jesucristo los reprocha por tener a los que practicaban la doctrina de Balaam y a los nicolaitas. Por eso le exhorta a arrepentirse, si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca, ¿no? La espada es un arma poderosa, la espada larga que se usaba en la guerra en la antigüedad. Y Jesucristo tiene la espada en su palabra, en su mensaje, ¿no? Y al que venciere daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca. Probablemente a muchos en la antigüedad se les daba una piedrecita blanca para decir que estaban dentro de un espectáculo, para reconocerlos. Entonces aquí Jesucristo está hablando que nos va a dar el alimento eterno, por eso usa la palabra maná, nos va a dar algo que nos va a distinguir, una piedrecita blanca que, ¿no?, va a significar que Él nos ha escogido. Él ha escogido a la iglesia. Después está el mensaje a la iglesia de Tiatira. Tiatira era una rica ciudad comercial. Tenía una situación geográfica expectable. Era el oasis de la cultura griega, famosa por sus gremios. Era una ruta de correo. Entonces, a esta iglesia les recrimina algo, ¿no? ¿Sí? Les recrimina por tolerar el pecado. Jesucristo se presenta aquí, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido. Los ojos de Jesucristo se ven como llama, ¿por qué?
penetran hasta el fondo del corazón. Y el fuego se asocia al juicio. Y sus pies semejantes al bronce bruñido significa que él tiene el poder y la potestad de juzgar a todos como un rey. Cristo se presenta aquí como el Hijo de Dios y claramente nosotros podemos ver su deidad, podemos ver que él refleja su deidad como coigual, como cosustancial, como coeterno con el Padre. Tiatira tenía sus obras motivadas por el amor, originadas por la fe, dinamizadas por el servicio y ejecutadas por la paciencia. Pero lamentablemente se hace alusión aquí a Jezabel. Jezabel era la esposa del rey Acab, tenía una gran influencia a esa época en el reino, ¿no? Y tenía una gran influencia en los tiempos del profeta Elías. Jezabel se proclamaba profetisa que recibía directamente el mensaje de Dios y se vanagloriaba de aquello. Y bueno, pues llevó al pueblo en esa época, por su influencia, ¿no?, a la idolatría. Ella enseñaba a los siervos de Dios a seducir, a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Probablemente en esta época de la iglesia de Tiatira, había alguna líder, probablemente la esposa del líder de la iglesia, que tenía una influencia tipo Jezabel. No quería decir que Jezabel estaba ahí. Entonces habían metido esa doctrina. Y Jesucristo da una advertencia que dará a Jezabel como cerebro principal a los incautos y a la descendencia de Jezabel. Dios escudriña, sigue la pista, por eso tiene ojos como llama de fuego. Investiga, mira todo, hasta los riñones, el corazón. En la antigüedad los riñones eran el asiento, eran asociados al asiento de las emociones. Y el corazón estaba en el asiento de la inteligencia y la voluntad. Podemos confrontar en el libro de Jeremías, Proverbios, esta aseveración. Cristo en su primera venida lo hizo como el buen pastor que da su vida por las ovejas. Su segunda venida no viene a salvar, sino viene a juzgar. No esgrime la vara de pastor, no de juez. Vara de hierro dice que va a venir. ¿Ve? Es Cristo, aquí se presenta como la estrella de la mañana. ¿Por qué se presenta como estrella? Porque Él tiene poder para brillar, resplandecer. Y Él advierte que castigará por tolerar la inmoralidad de Jezabel. Luego tenemos la iglesia de Sardis. Esta iglesia se llama la iglesia muerta. Sardis era una ciudad comercial rica en oro y teñido de lana, inexpugnable, estaba protegida y era inexpugnable por su geografía. Estaba enclavada y custodiada, célebre por su opulencia y por su voluptuosidad. Había corrupción en el comportamiento de sus habitantes. Era el centro de adoración de Cibeles, lo que era Artemisa, que es la diosa de la fertilidad. Era un centro de producción de lanas y tintes. Era muy rica, pero espiritualmente estaba muerta y agonizante. Viva en nombre, pero muerta espiritualmente. Sus obras no conformaban al carácter de Dios. Entonces, Jesucristo le da una exhortación: sé vigilante, porque a veces se descuidaban a pesar de que estaban seguros, enclavados en un lugar semiprotegido, entonces fueron conquistados varias veces. Les dijo que eran culpables, ¿no?, por su aridez espiritual, muertos. Y les dice que retengan a la pequeña iglesia que había ahí, que retengan lo que tenían, ¿no? Y Jesucristo los exhorta a esta iglesia a ser vigilantes, ¿no?, a que se vistan con vestiduras blancas, con pureza y santidad, así se asocian las vestiduras blancas,
y que anden con el Señor. Y les dice que los que prevalezcan no serán borrados del libro de la vida. Y que Jesucristo, aquellas personas que prevalezcan, los confesará delante del Padre. Y les reprocha por creerse autosuficiente. La siguiente iglesia a la que se dirige una carta es Filadelfia, la iglesia fiel. La palabra Filadelfia quiere decir amor fraternal y fue fundada por el amor que existía entre dos hermanos, por eso el amor fraternal. Su fundador fue Atalo II y su hermano fue Eumenes, rey de Lidia. Fue una ciudad muy afectada por terremotos. Fue llamada la pequeña Atenas por sus edificios, por sus obras públicas. Hoy se llama Ayasher y es como la ciudad de Dios. Aquí Cristo se presenta como el que tiene la llave. La llave en la antigüedad es la que se llevaba en los hombros, para demostrar que el que llevaba la llave tenía autoridad en la administración de las posesiones y propiedades. El que llevaba las llaves en los hombros tenía esa autoridad. Jesucristo aquí se presenta como el que tiene la llave de David, el que tiene autoridad, ¿no? Las razones para su reconocimiento a esta iglesia es que, a pesar de que tenía poca fuerza, ¿no? Lo que Cristo valora es la fuerza espiritual que tenía. Lo dice con aprecio. Luego le dice que ha guardado la palabra de nuestro Señor. No ha negado su nombre. Pero también había gente que los perseguía, judíos, los judaizantes. Hay que decir que el verdadero hijo de Abraham no persigue al Mesías ni a sus seguidores. Pero había judíos que odiaban. Pero esos no eran del linaje de Abraham. El Señor congratula a esta iglesia por haber sido fieles en medio de las pruebas y dificultades. Por eso les promete que serán guardados en la hora de la prueba. Probablemente se refiere a toda la tribulación. Juan 17:15. Les da promesas, un nuevo concepto de Dios, una nueva ciudadanía y una nueva comunión. Lo que tendrán los cristianos cuando estemos. La siguiente iglesia, ¿no? La última iglesia es la Odisea. Esta iglesia fue muy repudiada. Su nombre fue nombrada en honor a la esposa de Antíoco II, en el año 261-246 a.C. Era la ciudad más rica, más próspera del área de Frigia, bendecida por una tierra fértil, pastos para criar ovejas, etc. Se producía lana negra suave y brillante. Tenía una escuela de medicina donde producían ungüento para los oídos y un colirio muy famoso para los ojos. Pero era caracterizada por su tibieza espiritual. Aquí Cristo se representa como el amén. La palabra amén quiere decir firmeza, verdadera. Como el testigo fiel y verdadero, así se presenta nuestro Señor Jesucristo. Como el principio y el fin, como el eterno, el autoeterno. Entonces, a esta iglesia, Cristo les reprocha por ser fría. ¿Qué quiere decir que sea fría espiritualmente? Quiere decir que no reconoce la profunda necesidad de Cristo. Caliente quiere decir que no hay consonancia con el pensar, ¿no? Hay consonancia, perdón, con el pensar y el criterio de Cristo. Caliente y frío, el contraste. Frío que no tienen necesidad de Cristo. Pero a esta iglesia le reprocha por algo más terrible. No la elogia, la reprocha por ser tibia. Tibia es igual al amarillo, ¿no? El tibio, en esas épocas había las termas de Hierápolis. El agua caliente dice que curaba, tenía propiedades terapéuticas. Pero cuando el agua estaba tibia, no sirve para nada. A veces el cristianismo, los cristianos tenemos una actitud. Ni chicha ni limonada, ni frío ni caliente. Eso es lo que reprocha a Cristo. Tenemos que tomar una decisión, ¿sí? Y le dice, porque eres tibia, te vomitaré. Cristo le muestra una muestra de repulsión y disgusto extremo.
y le exhorta. Como era pobre espiritualmente, le dice, si tú llevas mi palabra, te acercas a mi palabra, te daré riqueza como oro. Como espiritualmente estaba desnuda, le dice que le dará vestiduras blancas de pureza y santidad. Y como espiritualmente era ciega, le dará discernimiento. Mire, a esta iglesia le ataca en los 3 puntos en que era fuerte. Su riqueza, ¿no? Producían una lana negra, muy famosa, producían un colirio, ¿no? Entonces Cristo le dice, tu riqueza no vale nada, pero si me sigues, yo te daré un oro especial, un oro refinado, puro. Tu riqueza no vale nada. Luego le dice, ¿no? A pesar que tienes una lana, ¿no? Estás desnuda, yo te cubriré con vestiduras blancas. O sea, tu lana no sirve. Y tercero le dice, a pesar que tienes un colirio que cura los ojos, eres ciego espiritualmente. Yo te puedo abrir los ojos espiritualmente. Miren qué mensaje más tremendo. La riqueza en sí no vale nada, porque el oro mundano no sirve para nada. Lo que podamos cubrirnos con ropa de lujo de oro tampoco sirve, podemos estar desnudos espiritualmente. Y aunque tengamos lindos ojos, una mirada, no sé, del águila, ¿sí? Podemos ser ciegos espiritualmente, aunque venga cualquier colirio no nos podrá curar. Bien, estas cartas, estos mensajes, queridos hermanos, tienen una connotación profunda. Primero, son mensajes dirigidos a las iglesias en sí, pero también tienen un carácter universal. Hoy en día, nuestra iglesia, ¿en qué situación? ¿A qué iglesia se parece? A Filadelfia, Sardis, ¿no? La Odisea, no quisiera que se parezca a la Odisea, pero se van pareciendo a muchas iglesias. Cristo no solo ha querido dar un mensaje, ha elegido, ¿no?, el representativo cristiano de esa época para dar un mensaje que trasciende en el tiempo. Y además, no solo eso, ¿no?, para los individuos que componen la iglesia de Cristo en cualquier tiempo y que se sientan reflexionados por este mensaje. Así que les pido reflexionar sobre este mensaje de las iglesias y que podamos, además, queridos hermanos, ¿no?, dónde estamos para reflexionar y poder ubicarnos en estos mensajes. Bien, pasamos al capítulo 4. El Apocalipsis relata 3 cosas, como habíamos dicho. Las cosas que has visto, la visión de Juan en el capítulo 1, las cosas que son el capítulo 2 y 3, y las cosas que han de ser después del capítulo 4 a 20. En los capítulos 4 a 22, en varios de los capítulos, con ciertos preludios, ¿no?, se va mostrando una serie, ¿no?, de 21 juicios, administrados en 3 grupos. Estos juicios están divididos en los 7 sellos, en las 7 trompetas y las 7 copas. El Apocalipsis es un libro profético escatológico que contiene todas las doctrinas teológico-cristianas. La temática integral del Apocalipsis es, primero, en el contenido es la revelación de Jesucristo. En la temática nos habla sobre la segunda venida de Cristo. Es el tema principal. Y en el propósito, ¿no?, es el cumplimiento del plan de Dios a través de los juicios, del castigo a la iniquidad y de las promesas cumplidas. Aquí se cumple el pacto abrahámico, davídico y el nuevo pacto. Tiene consolidación y cierre el plan de Dios a través de esto. Los juicios que van a venir son tremendos. Se van a desarrollar en un periodo de 7 años. Se llama el periodo de la tribulación. Los 3 años y medio primeros se van a desarrollar prácticamente los juicios de 6 sellos, y los demás juicios, las trompetas y las 7 copas, se van a desarrollar en los otros 3 años y medio. Como resumen, que después desarrollaremos los 7 sellos. El primer sello habla del caballo blanco del anticristo. El segundo sello, el segundo caballo, habla de guerra.
tercer sello habla de hambre, el cuarto sello de pestilencia y muerte. El quinto sello habla de los mártires que reclaman justicia. El sexto sello es un desastre, terremoto y el cielo prácticamente se va a enrollar como una alfombra, ¿sí? Y va a desaparecer la cuarta parte de la humanidad. Hay que entender que estos juicios no son vindicativos, o sea, por venganza, son reivindicativos de la gloria de Dios. Dios va a reivindicar, ¿no?, lo que Él es, su soberanía. El séptimo sello inaugura los juicios de las 7 trompetas, ¿no? Inaugura eso. Hay una secuencia seguida con su preámbulo y la primera trompeta anuncia un juicio de la vegetación quemada. El segundo juicio, la vida marina destruida. El tercer juicio, aguas hechas amargas. Cuarto, el cielo herido. En el quinto sello aparecerán langostas demoníacas. En el sexto sello, plagas mortales, úlceras feas. Y la séptima trompeta inaugura los juicios de las 7 copas y la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. La venida triunfante. Las copas son los juicios más terribles. El primero generará unas llagas terribles entre los que rechacen a Cristo. Los mares serán convertidos en sangre y hederán de forma pestilente. El agua dulce será hecha sangre en la tercera copa derramada. La cuarta copa derramada, el sol quemará a los hombres. La quinta copa será de tinieblas y dolor, oscuridad, parecida a las plagas de Egipto. La sexta copa, el Éufrates se seca. Y la séptima copa es la batalla final, un terremoto indescriptible, que destruirá totalmente, inaugurará el nuevo reino de Cristo. Todo esto va a ser terrible. Y esto no tenemos que echarle la culpa al medio ambiente, al hombre, todo esto va a ser la ira de Dios, lo que el Antiguo Testamento llama el día de Jehová, la ira de Dios, el día del Señor. Esto es lo que va a suceder. Dios tiene que castigar y enjuiciar el pecado. Lo que estamos viviendo ahora no es nada, queridos hermanos. El juicio de Dios va a ser terrible, terrible. Sin embargo, ¿no? Quiero decirles, queridos hermanos, que según la interpretación que hacemos, todo eso, la iglesia va a ser arrebatada, quiere decir, llevada al cielo antes de que ocurran estos juicios, según la interpretación que nosotros hacemos. Y hay respaldo de muchas partes de la Biblia. Creemos, algunos autores creen que la iglesia va a pasar la época de la tribulación, pero ¿no? Yo tengo la esperanza de que seremos librados de este caso. Tremendo. Sin embargo, el libro del Apocalipsis no solo anuncia estos juicios, sino también viene bendiciones y bienaventuranzas. De hecho, en el libro hay 7 bendiciones. Una bendición a los que leen y prestan atención al libro, a los que mueren en el Señor, a los que morimos por el Señor, a los que esperan su venida, a los que son llamados a la cena donde nuestro Señor se casará con su iglesia. Los que son resucitados a la vida, sufriremos una primera resurrección. No diré sufriremos, no tendremos la posibilidad de una primera resurrección. A los que guardamos estas palabras y a los que obedecemos sus mandamientos, todas estas bendiciones están en los capítulos anunciados ahí en el Apocalipsis. Vamos a ir desarrollando. Antes de entrar a los juicios del capítulo 4 al 7, estamos hablando de las cosas que han de ser después, ¿no? Va a venir después el futuro. No se olviden que el Apocalipsis es un libro, ¿no? Escatológico. ¿Qué quiere decir la doctrina de la escatología? Es la doctrina de los últimos tiempos. Al Apocalipsis le ha tratado de alegorizar, de dar muchas figuras. Si bien el libro utiliza un lenguaje figurado, simbólico, aunque sea simulado o simbólico el lenguaje,
La interpretación que debemos darle es literal, que se va a dar con las reglas de hermenéutica literal, gramático, histórica, contextual, y hay que interpretar el Apocalipsis. Hay gente que lo ha interpretado como figuras, como fantasía, y no le hace justicia. ¿No? Toda la Biblia debe ser interpretada con una regla hermenéutica igual. Apocalipsis. El Apocalipsis pertenece a una literatura que se llama literatura apocalíptica, así que nosotros debemos interpretarlo, aunque sea literatura apocalíptica, con las reglas normales de la hermenéutica, figuras de dicción que existen como se debe, ¿no? Así que en ese intento hemos hecho todo este desarrollo, este análisis, tomando siempre autores hermenéuticos serios que han hecho un trabajo muy minucioso y muy inspirados por el Espíritu Santo para entender la palabra de Dios. Bien, en el capítulo 4 ¿no? Hay una introducción y hay una visión del trono de Dios, ¿no? La iglesia ha ido al cielo, ¿no? Ha ido al cielo antes por el arrebatamiento. Y aquí la iglesia está en el cielo ahorita, ¿sí? Y aquí Juan es como transportado, ¿no? Al cielo porque dice que se abre una puerta. Hay la apertura de una puerta en el cielo para que Juan vea el trono de Dios, el Dios creador del universo. Y además ahí se ve un rollo con 7 sellos. La palabra rollo, ahí viene la palabra Biblia, es como un libro, ¿no? Pero además ahí adentro hay escritos, ¿no? Y además ahí está sellado por 7 sellos. Esos 7 sellos estaban totalmente colocados en el rollo para que este rollo no pueda ser abierto. Y Juan tiene la oportunidad de ver eso, esa visión, el trono, ¿sí? Y un cuadro de los 7 sellos, el rollo y los 7 sellos, como un cuadro del juicio. Esta escena está relacionada con el libro de Daniel 7:9 y el capítulo 22 al 27. El Apocalipsis presenta, ¿no? Todo el relato, la visión desde la perspectiva de la iglesia, mientras que Daniel presenta todo el relato desde la óptica de Israel. Y van a ver las similitudes que se encuentran. Cuando uno lee el Apocalipsis, tiene que leer Daniel, Ezequiel, Joel, Zacarías, Isaías, Jeremías, ¿no? Que ellos también han sido profetas que han tenido visiones, que han podido vislumbrar un poco lo que iba a pasar a futuro en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Este capítulo descubre el telón del escenario celestial. El ser humano ha actuado siempre tratando de alejarse a Dios, como si Dios no interviniera en los asuntos de la humanidad. El hombre, dicen los humanistas, puede vivir sin Dios, dice. La palabra de Dios enseña claramente que Dios es indispensable. Él es el Señor y soberano de la humanidad. Y aquí lo va a demostrar. La Biblia menciona a 2 personas que fueron llevadas y trasladadas al tercer cielo. Pablo relata esto en 2 Corintios. Y Ezequiel relata en el capítulo 1. Tuvieron esas visiones del tercer cielo, el lugar donde está Dios. El apóstol Juan tuvo ese privilegio de visitar en el cielo y se le dio la autorización de escribir detalladamente este hecho. Se les reveló e inspiró para escribir. Juan miró con asombro una puerta abierta en el cielo, ¿no? Leemos claramente que dice, una puerta se abrió en el cielo. El tema central de este capítulo es el trono de Dios y lo que sucede con él. A ver, primero veamos el trono. Y al instante yo estaba en el espíritu y aquí un trono establecido en el cielo. Juan ingresa al templo, a la presencia de Dios. El trono muestra el control de Dios sobre todo el universo. El trono inconmovible de Dios. La palabra trono se usa 45 veces en el Apocalipsis. Dependiendo del contexto, se infiere su significado. En este versículo lo más probable es que se refiera al estrado de un juez. Representa la absoluta soberanía de Dios.
el trono de la gracia se transforma en trono de juicio. Dios intervendrá directamente en el quehacer de la humanidad. Se marca el inicio de la tribulación, de los juicios, de la 70ª semana que se relata en el libro de Daniel. Daniel relata los tiempos como semanas. Cada semana son 7 años, 70 semanas, que son 490 años, relata Daniel. En el capítulo 9:25 habla de la semana 70. El Apocalipsis es la semana 70, el cumplimiento de la semana 70. Luego dice el libro, el Apocalipsis, dice, y en el trono uno sentado, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Ahí está el omnipotente creador del universo, soberano en gloria, en una posición de reposo sentado. Sentado quiere decir, él domina a todo. Él tiene potestad sobre todo lo que está delante. Y aquí se habla del jaspe como un diamante que refracta brillantemente a todos los colores del espectro. Y la cornalina, rubí rojo, llamantis rojo como la sangre, expresa la resplandeciente belleza. La cornalina y el jaspe estaban como la última piedra en el pectoral del sumo sacerdote en la antigüedad, de los sacerdotes levíticos, Éxodo capítulo 28. Y representaban al más primogénito y el más pequeño de los 12 hijos de Jacob. Dios estaba listo para juzgar en el trono. Luego el libro va relatando lo que hay alrededor del trono. Había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Un arco iris. ¿Qué representa el arco iris? El pacto de fidelidad, misericordia y gracia de Dios. No se olviden que después del diluvio, Dios hizo aparecer un arco iris como pacto de fidelidad. Los 24 ancianos probablemente sean seres celestiales de una cierta categoría celestial. No se olviden que hay una cantidad, millones, miriadas de ángeles con categorías diferentes, querubines, serafines, y con los 24 ancianos con ropas blancas, ¿no? Las ropas blancas simbolizan la justicia con la que han sido revestidos en la justificación por la sangre de Cristo. Hay intérpretes que dicen que los 24 ancianos pueden ser representantes humanos de la iglesia, pero eso hay que analizarlo y ver que en el contexto puede significar 4 seres angelicales o seres. Las coronas significan que reinarán con Cristo. El número 24 significa consumación y representación. Luego del trono, dicen, del trono salían relámpagos, truenos y voces. Los relámpagos y truenos, queridos hermanos, están asociados a la presencia de Dios. Podemos verificar en Éxodo capítulo 19, en Ezequiel, en el capítulo 1, truenos y relámpagos. Dios aparece con truenos y relámpagos. Se asocian al juicio, en este caso, en la tribulación, la ira divina, truenos y relámpagos. Luego dice, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios, y delante del trono había como un mar de vidrio semejante a cristal. Las 7 lámparas de fuego, queridos hermanos, identifican los 7 espíritus de Dios, es decir, al Espíritu Santo de Dios en toda su plenitud. ¿Por qué se usa el número 7? Porque es el número de la plenitud. No quiere decir que hay 7 espíritus, sino al Espíritu Santo en su plenitud. Las antorchas son un símbolo de guerra. El mar de vidrio representa la luz radiante que se refracta a través de joyas y cristales propia del cielo. Mar celeste. ¿Sí? Junto al trono y alrededor del trono había 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro de hombre, como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volante.
Y los 4 seres vivientes tenían cada uno unas 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos. Si comparamos esta visión con la visión de Ezequiel, capítulo 1, 4 al 25, que alguna vez hemos predicado, te parece mucho. Estos 4 seres son ángeles, ¿no?, que se presentan de una forma representativa, como la máquina de guerra divina está lista para desencadenar el. Los 4 seres son querubines o ángeles exaltados, llenos de ojos que simbolizan su alerta y su conocimiento. El león representa a las criaturas salvajes, el becerro a los animales domésticos, el águila a las criaturas que vuelan y el hombre a la cumbre de la creación. Las tribus de Israel usaban estos símbolos en sus guerras, etc. Entonces, ¿qué está diciendo? Dios, Jesucristo, va a venir a juzgar a toda la creación, a las criaturas salvajes, a los animales domésticos, al hombre, a todos. Va a venir a juzgar, ¿no? Y la máquina de juicio. Luego dice, hacia el trono, y no cesaban día y noche de decir, santo, santo, santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos. Y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Esta es una doxología. La doxología es la doctrina de la gloria, gloria de Dios, una adoración a Dios que muestra la soberanía de Dios. Y todos van, ¿no?, van adorando a Dios. Los 4 seres, los 24 ancianos, todos los ángeles echan sus coronas delante del trono, que el único digno de recibir la gloria y la honra es Dios, porque Él creó las cosas y por su voluntad existen y fueron creadas. Esta escena muestra el cúlmine de la adoración. Se entona un himno de la creación y un himno de la redención. 2 himnos se entonan. Eso podemos parangonar con los himnos que cantó Moisés a nuestro Dios cuando se abrió el Mar Rojo y cuando en Deuteronomio, cuando estaba replicando la ley de Dios. Los cantos se refieren a la santidad, poder y eternidad de Dios. Bueno, de eso nos habla el capítulo 4. El capítulo 5 nos habla de algo muy importante, la apertura de los sellos. Cuando empieza el capítulo 5, ¿no?, aparece un ángel y si ve a un ángel fuerte que pregonaba a Gambros, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar los sellos? Ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía ver el libro ni aún mirarlo. Es decir, aquí hay la búsqueda, ahí sale el rollo con los sellos, y aquí se pregona una búsqueda, ¿no?, de quién puede abrir el libro. No hay búsqueda, se busca quién va a abrir el libro, quién es justo, quién es santo para abrir el libro. Y Juan, no hay quien pueda abrir, se pone a llorar. Y uno de los ancianos le dice, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha venido para abrir el libro y desatar los 7 sellos. Y ahí el anciano, uno de los ancianos de los 24 ancianos, le dice, no llores. Juan estaba llorando porque no había quien podía abrir esos sellos. Esos sellos indican como el testamento, como el documento de propiedad de Dios de la tierra. ¿Cierto? Entonces, aquí el anciano le dice, no te preocupes, el que va a abrir esto es el león de la tribu de Judá, obviamente se refiere a Jesucristo. Jesucristo, ¿no?, viene de la tribu de Judá. A la vez es padre de David y a la vez es descendiente de David, ¿no?, de la tribu de Judá, y David proviene de la tribu de Judá.
Él es la raíz de David y Él es el que ha venido a abrir el libro, el único digno. Y ahí en medio de los ancianos aparece un cordero, un inmolado, nuestro Señor Jesús, con esa representación de inmolado, inmolado en la cruz por nosotros, y que tenía 7 cuernos y 7 hojas, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. El único, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, del linaje de David según la carne, cordero, figura de la Pascua, el único que puede abrir el rollo, el libro. Y viene con 7 cuernos, ¿no? Indican poder, el poder que tiene, plenitud. 7 ojos que puede escudriñar todo en plenitud, como el Espíritu Santo. Y luego viene un cántico hermoso. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso. Todos tenían arpas. Eso indica adoración. Y luego incienso, las copas de oro llenos de incienso, indican oración, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico y decían: digno eres de tomar el libro y de abrir los sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido. El único capacitado para abrir los sellos, queridos hermanos, es pues Jesucristo. No hay nadie que pueda abrir los sellos. Es el que ha dado la vida por nosotros. Cristo es adorado en su deidad, con incienso, que significa las oraciones, con arpa y copas, que significan también el cumplimiento de las profecías. La redención es la liberación por compra de todo linaje, descendencia, lengua, pueblo, nación, cultura. Nos es rescatado para hacernos reyes y sacerdotes, porque gobernaremos con Cristo. Nos constituimos en intercesores por sacrificio. El escenario del juicio estaba preparado. Entonces, se produce la apertura del libro, el documento de propiedad de la tierra, con 7 sellos. Y se van abriendo los 7 sellos. El primer sello, ¿no? El primer sello se llama falsa paz, ¿no? Pueden leer también Mateo capítulo 24, también se menciona y se hace alusión a estos juicios. O sea, Juan dice: vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, el primero, y oía a uno de los 4 seres vivientes decir con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dado una corona y salió venciendo y para vencer. Se ha discutido mucho, ¿no?, quién monta este caballo blanco. Pero no es Jesucristo. Muchos dicen: no, no es Jesucristo. Probablemente sea el anticristo, este. Pero no se dan más datos sobre sí. ¿Quién se refiere? De todas maneras, es una persona que monta el caballo blanco. El caballo blanco se refiere a una falsa paz, a una conquista. En el mundo va a haber alguien que, por eso, agarra un arco que no tenía la flecha. Por tanto, en un diálogo pacifista va a ir a buscar una falsa paz, una cierta, un cierto encuentro, una cierta concordia en el mundo, ¿sí? Y una conquista pacífica, ¿no? Por eso el caballo simboliza triunfo, majestad, poder y conquista, pero esta vez sin armas. Pero esa falsa paz va a ser engañosa, porque ahí viene el segundo sello. Jesucristo, se abre el segundo sello. Es una guerra mundial. Un caballo, cuando abría el segundo sello, oí la segundo ser viviente que decía: ven y mira. Se abrió otro caballo bermejo, rojo, ¿no? ¿Y qué es la guerra? Y al que le fue montado le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros. Se le dio una gran espada. El caballo bermejo es color del fuego y la sangre y representa la guerra.
ya que va a haber una guerra en el mundo que va a destruir a mucha gente, que va a matar. Posteriormente se abre un tercer sello, el tercer caballo, que es el hambre. Cuando hay guerra, viene posteriormente el hambre. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira, y miré, y aquí un caballo negro. El caballo negro representa el hambre. Y que lo montaba tenía una balanza en la mano y una voz en medio de los cuatro seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. El color negro se asocia con el hambre. Se habla de trigo, de cebada, de los elementos esenciales, básicos. Y un denario se refiere al salario. La gente va a tener plata. Un denario era lo que se pagaba a alguien por la comida diaria, ¿no? ¿Sí? Pero no dañes el aceite ni el vino. Ciertos alimentos no serán dañados, pero los alimentos básicos serán dañados. Luego viene el quinto sello, ¿no? Ya hemos visto que el hambre, ¿no? El cuarto sello, perdón, que es la muerte. Cuando abrió el cuarto sello y la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira, y miré, había un caballo amarillo. El caballo amarillo es la muerte. Y el que lo montaba tenía por nombre muerte. El Hades le seguía. El Hades es el preludio de la muerte. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra. Matar con espada, con hambre, con mortandad, con las fieras de la tierra. El color verde amarillo pálido de la muerte atacará al mundo, la gente morirá, la cuarta parte de la humanidad, por espada, por hambre, por mortandad y por enfermedad. Esos son los 4 primeros juicios, los caballos, que son leves en realidad. Luego se abre un quinto sello, que es el juicio divino, ¿no? Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran Dios diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas que descansasen un poco. Este punto, el quinto sello, marca casi el punto medio de la tribulación, los 3 años y medio primarios, ¿no? ¿Sí? Marca el punto medio, marcando un puente entre el comienzo de la ira de Dios y la furia de Dios que va a venir después. La fuerza implicada en este sello son las oraciones de los mártires de Dios en la tribulación para proclamar la venganza por sus asesinos. Aquí están las personas, y Dios les dice que tengan un poco de paz. Y estas personas que han sufrido por causa de Cristo en la tierra y que han muerto por causa de Cristo por la injusticia, están con vestiduras blancas, revestidos de justicia. Cuando nosotros entregamos nuestra vida a Cristo, ¿no?, somos justificados. La justificación es como si nos colocaran, nos vistieran con el ropaje de Cristo, con vestidura blanca. Allá en el cielo vamos a tener unas vestiduras blancas. El sexto sello es la destrucción física, básicamente. Cuando se abrió el sexto sello, hubo un gran terremoto. El sol se puso negro como tela de silicio. En la antigüedad, los que estaban de luto o algo se ponían una tela de silicio, ¿no?, que significaba luto, como tela de silicio. Y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en cuevas. Hay una destrucción física, un terremoto, ¿no? Y la gente se va a ir a esconder. Hay gente que ya está haciendo tipo fortalezas, ¿no?, para irse cuando haya algún están almacenando comida, todo eso. Habrá tinieblas cósmicas, una destrucción física, gran temor. Todos los reyes, grandes capitanes, presidentes escaparán.
y se esconderán. Pero la reacción no van a decir, me volveré a Dios, sino sus corazones van a estar más endurecidos. Luego el capítulo 7 es un interludio, ¿no? Donde ya lo vamos a relatar después, ¿no? Para ya entrar a los juicios siguientes, ¿no? Cómo se introduce a los juicios de las séptima trompeta inaugura el juicio de las siete, el séptimo sello, perdón, inaugura el juicio de las siete. Vamos a hablar un poquito de eso en el siguiente tema. Y quiero decirles como reflexión, ¿no?, queridos hermanos, que este mensaje es súper poderoso. Yo quisiera alentarlos a que lean el Apocalipsis, vayan leyendo y vayan pidiendo la inspiración del Espíritu Santo para captar el mensaje. En este momento estamos sufriendo muchos desastres, pero no son por la ira de Dios. El hombre está destruyendo el planeta, somos culpables, generamos virus, destruimos todo, nos matamos entre nosotros, nos bloqueamos, todo, hacemos todo entre nosotros. Creamos guerras entre nosotros, por poder, por política, y queremos tener el poder. Pero toda esta gente, todo esto, los que siguen esta óptica, van a ser destruidos tremendamente. Dios no va a tener piedad con esta gente. A los cristianos, a los que entregamos la vida a Cristo, nos va a corresponder sufrir ciertamente algunas cosas. Pero mis queridos hermanos, Dios siempre está ahí para proteger. En el Apocalipsis, a pesar que es un libro de juicio por una parte, en todo momento se muestra la gracia de Dios. Como ya les había dicho, según la interpretación que hacemos, la iglesia va a ser arrebatada antes. ¿Quién es la iglesia? Somos todos aquellos, somos el cuerpo de Cristo, somos todos aquellos que hemos entregado nuestra vida a Dios. En Él hemos creído en la obra de la cruz y nos constituimos en la esposa de Cristo. Por tanto, imagínense que Cristo no preserve a su esposa, porque Él, después vamos a hablar de las bodas del Cordero. Cristo en este momento es el novio y la iglesia es la novia. Ya iremos hablando de todo este mensaje, alentándolos a que sigamos comprendiendo y cualquier pregunta estaremos atentos. Entonces, vamos a